Primero les quiero explicar un poco de lo que nosotros venimos a hacer. Nosotros venimos desde Corea, ya los que han estado con nosotros ya lo saben. Nosotros venimos para cumplir la evangelización mundial en estos días. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo que nosotros tenemos no es simplemente predicar un mensaje bonito. El objetivo que nosotros tenemos no es simplemente conmoverlos, sino el objetivo que nosotros tenemos es el que manda la Biblia. La Biblia en los últimos capítulos de los evangelios nos habla de una labor que hacer. Jesús, después de morir y resucitar, Él nos dio una comisión, Él nos da una misión y nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Nos dice: id y compartid predicad este evangelio por todo el mundo. Eso es lo que Jesús nos dijo. Gracias. Bueno, entonces esto es lo que el Señor nos ha dicho que nosotros hiciésemos, que compartiésemos el evangelio a todas las naciones. Muy bien. ¿Estamos ya? Sí. Entonces, esto es lo que muchas personas han tomado. Muchas personas quieren compartir el evangelio. Quizás muchas instituciones de misiones, muchas iglesias han tenido el anhelo de compartir el evangelio, de evangelizar el mundo. Pero nosotros estamos aquí después de 2000 años aproximadamente de que Jesús diese estas palabras. Pero el mundo sigue sin evangelizarse. Tantas organizaciones, tantas iglesias, tantas misiones que se han hecho, pero el mundo no se ha podido evangelizar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que las iglesias hoy no están pudiendo desempeñar la obra? Aunque amen mucho a Dios, aunque tengan un corazón muy ferviente para con Dios, ¿cuál es la razón por la que hoy nosotros no estamos siendo efectivos para poder cumplir la misión del Señor? Y a mí me gustaría compartirles un poco acerca de este tema. Si tienen Biblia, por favor, acompáñenme a Mateo 7. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Amén, ¿lo tenemos? Sí. Se los voy a leer. Mateo 7 del 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este es un pasaje que quizás ya ustedes han escuchado muchas veces y quizás para algunos de ustedes haya sido una interrogante hasta ahora, porque nosotros vemos que el Señor redarguye muy fuertemente a estas personas. Él explica diciendo que el reino de los cielos solo es para aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre cuál es?, se preguntarán muchos. Aquí aparecen personas de alto rango, de alto mando, personas que comandaban una presencia de la iglesia. Y ellos decían: Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre. ¿Qué quiere decir? Hemos predicado en tu nombre. Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. Señor, hemos echado fuera demonios en tu nombre. Pero el Señor les dice: yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y bien, ¿qué significa esto? ¿Acaso profetizar es malo? ¿Acaso echar fuera demonios es malo? ¿Acaso es maldad hacer sanidades o milagros? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? En ocasiones anteriores, cuando hemos escuchado este pasaje, quizás muchos han respondido: es que ellos no lo hacían para la voluntad del Señor, o ellos no lo hacían con el corazón bueno, o no lo hacían verdaderamente entregando su vida al Señor. Quizás eran profetas falsos. Muchas explicaciones se han escuchado de este versículo, pero la Biblia no lo dice así. La Biblia nos dice que el Señor claramente les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Aunque profetizaron, aunque hicieron milagros, aunque echaron fuera demonios. Y bien, todo esto es bueno, pero quiere decir que todo esto no es la voluntad de Dios exactamente. No es de lo que comprende la voluntad de Dios. Y tenemos que nosotros ser muy sensitivos a esto. Tenemos que ser muy claros en esto, porque de esto depende la salvación. De esto depende si nosotros entramos al reino de los cielos o no. De esto depende si nuestra iglesia se salva o no. ¿Qué es lo que predicamos?
De esto depende si la comunidad en la que estamos realmente se encuentra con Dios o no. De esto depende si podemos cumplir la labor que el Señor nos ha dejado de hacer la evangelización mundial. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas personas se han preguntado esto. Y yo les quiero declarar con la Biblia qué es la voluntad de Dios. Porque muchas personas dicen que quizás la voluntad de Dios es que yo tenga este trabajo, o que yo me case con esta persona, o que yo haga esto o lo otro, o sea guiado por tal dirección o no, o si hago esto o lo demás. Pero la voluntad de Dios claramente tiene un foco, tiene un eje, tiene un punto de inicio, que quizás hoy la iglesia ha perdido. Me gustaría que me acompañasen, si tienen Biblia, a Juan 6. Juan capítulo 6, del versículo 39 al 40. Se los voy a leer. Juan 6, 39 al 40. Nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esto es lo que nos dice Jesús, que es la voluntad del Padre. Nos dice que de todo lo que Él les ha dado a Jesús, que Él no pierda nada y que sea resucitado en el día postrero. Y otra vez lo repite: esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esta es la voluntad primordial del Padre. Este es el eje del Padre, y realmente no es diferente del objetivo de la escritura de la Biblia. Ayer lo leímos. Ayer los que han estado aquí leyeron Juan 20:31. Todo esto se ha escrito ¿para qué? Todas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es lo que nos dice la Biblia, por lo cual fue escrito. Este es el objetivo del registro de la Biblia. No es otra cosa. No es quizás hacer un milagro, antes del prodigio, antes de la señal, antes de echar fuera demonios, antes de profetizar. Lo importante, dice la Biblia, es que nosotros creamos en quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y bien, hasta este punto quizás nosotros hemos entendido esto y hemos dicho: sí, nosotros ya lo sabemos. Sabemos que Jesucristo cargó la cruz, sabemos que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero realmente no hemos terminado de saber este mensaje. Este mensaje que Juan 20:31 nos dice que es el objetivo de toda la Biblia, es la predicación de toda la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que fue utilizada por Dios. La iglesia única que sí pudo hacer la obra de Dios, con el Espíritu Santo apoyándolos, con todos los prodigios y portentos, pero apoyando una causa, apoyando un objetivo, apoyando un mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Yo se los voy a leer rápidamente. Los que quieren acompañarme, por favor, háganlo. En Hechos 2:36, nosotros vemos que Pedro, él comparte el primer mensaje de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ustedes saben que fue la iglesia utilizada por Dios, y que el libro de Hechos registra todo lo que había pasado con la iglesia primitiva. Una iglesia de poder, una iglesia apoyada por Dios, una iglesia que pudo cumplir la evangelización mundial y que sirvió a Dios para salvar a las almas, incluso hasta Roma, que era la potencia de ese tiempo. Ahora bien, ¿qué era lo que predicaba la iglesia primitiva? ¿Con qué mensaje la iglesia primitiva podía salvar a las personas? ¿Con qué mensaje la iglesia primitiva entregaba sus vidas ante el Señor? Hechos 2:36 nos habla del primer mensaje de Pedro. Explicándoles un poco aquí la situación. Jesús había ascendido no hace mucho, y Jesús les dio la promesa en Hechos 1:8. Ustedes ya la habrán oído: me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y bien, la iglesia primitiva se juntó en un aposento alto a orar, esperando la promesa del Padre. Y en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo sobre ellos con un gran viento, como un gran fuego. Y nos dice Hechos 2 que ellos empezaron a hablar en lenguas. Y ellos empezaron a hablar en lenguas, y nos dice la Escritura que cada uno hablaba de las maravillas de Dios. Me están siguiendo hasta ahora, ¿verdad? Muy bien, hablaban de las maravillas de Dios. ¿Pero por qué? En ese tiempo, que era el Pentecostés, una fiesta judía muy importante, habían alrededor de 15 naciones distintas reunidas
para poder celebrar esta fiesta. Y Dios permite que llegue el Espíritu Santo a ellos a hablar las maravillas de Dios en los distintos idiomas de estas 15 naciones. Y cada uno de los miembros de estas naciones escuchó el mensaje en sus lenguas. Y algunos decían, ¿qué es esto? ¿Qué sorprendente es? Pero otros se burlaban diciendo, estos están ebrios. Ya no es ni la tarde y ya están ebrios ellos todavía. Pedro se levanta aquí y él dice, no es que estemos ebrios, sino que ese es el cumplimiento de la palabra del profeta Joel. Y entonces él empieza a explicar a través de la palabra de David cuál es el mensaje que movería el mundo desde ese punto. Hechos 2:36 nos habla de la conclusión de ese mensaje y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro, ¿cuál fue? Este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y es Cristo. Jesús es el Cristo. No es diferente a lo que leímos en Juan 36, 39 y 40. La voluntad del Padre, que todos puedan creer en Él. No es diferente a lo que nosotros vemos en Juan 20, 31, que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pedro ahora predica, sepan pues ciertísimamente todos ustedes, Jesús ha sido hecho Señor y Cristo. Muy bien, Pedro predicó esto y sabemos que 3,000 personas regresaron al Señor en este momento y empezó la iglesia primitiva. Ahora me gustaría hablarles de otro individuo, Pablo, que antes se llamó Saulo. En Hechos 9 nosotros vemos como Saulo, el perseguidor mayor de los cristianos, se esforzaba en perseguir tanto a los cristianos que los perseguía hasta Damasco, una tierra muy lejana. Y ustedes saben que en camino en Damasco, él cae porque una luz resplandece sobre él, se encuentra con el Señor y es cegado. Ananías luego se encuentra con ese Saulo y durante un periodo de 3 días le explica el Evangelio y se le caen las escamas de los ojos a Saulo. Y después, ¿qué es lo que hace este Saulo de inmediato? ¿Cuál fue la reacción de alguien que se acaba de encontrar con el Señor en ese momento? Va a la sinagoga y predica de inmediato. Amén. Y en Hechos 9:22 vemos qué mensaje predicaba Saulo después de su conversión. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces el mensaje de Saulo, que es Pablo, no fue diferente. Jesús es el Cristo. Pedro predicó, Jesús es el Cristo. Juan predicó, Jesús es el Cristo. Incluso nosotros podemos ver en Hechos 18:28. Les quiero contar un poco de este hombre, Apolos. En Hechos 18, del 24 al 28, vemos a un hombre muy impresionante. Luego lo leen cuando tengan tiempo, por favor. Pero este hombre, Apolos, era un judío, era alguien muy elocuente, conocedor, poderoso en las Escrituras. Y tenía tanto fervor por Dios, amaba tanto a Dios, que predicaba en la sinagoga, era instruido en el camino del Señor, nos dice la palabra. Él sabía de Jesús y él predicaba de Jesús. Pero ¿qué faltaba? Solamente conocía el bautismo de Juan, nos dice la palabra. Entonces aquí nosotros vemos a un hombre muy impresionante, amador de la Biblia, un hombre amador de Dios, un judío. Y si era judío quería decir que verdaderamente él estaba invertido, él había dado todo por la palabra de Dios en su vida. Conocía por lo menos de memoria el Pentateuco de Moisés. Era alguien con mucho conocimiento, hablaba muy bien, enseñaba muy bien. Quizás para los estándares de hoy, un creyente, un pastor perfecto, mucho más destacante que cualquier cosa que nosotros hemos visto hoy. Pero nosotros vemos que a pesar de que él conocía la palabra, a pesar de que él conocía muchas cosas, había una cosa que faltaba. Priscila y Aquila, discípulos de Pablo, escuchan esta palabra y comparten con él la verdadera palabra, el verdadero mensaje de la iglesia. Y en Hechos 18:28 podemos ver ahora, después de este encuentro, que predica Apolos. Podemos ver, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que el mensaje de Apolos cambia de lo que era antes. Ahora vemos una transformación contundente en este teólogo tan impresionante. Y ese Apolos es alguien que jugó un papel muy importante en la iglesia primitiva después. Y nos dice que su mensaje fue: Jesús es el Cristo. Vemos que la Biblia nos dice que su objetivo es que creamos que Jesús es el Cristo. Pedro predicó que Jesús es el Cristo.
Pablo predicó que Jesús es el Cristo. Apolos predicó que Jesús es el Cristo. Y realmente toda la iglesia primitiva predicó que Jesús es el Cristo. Ahora bien, quiero hacer un hincapié en algo. ¿Por qué dice que Jesús es el Cristo? Nosotros muchas veces al escuchar los mensajes de Latinoamérica hemos oído Jesucristo, o Jesús. Pero ¿por qué nos dice la palabra que Jesús es el Cristo? Nosotros muchas veces, aún creyendo, aún estando en la iglesia, desconocemos a quién adoramos. Muchos de nosotros no hemos sabido cuál es el significado de la palabra Cristo. En todo el mundo hemos confirmado que esto es una verdad, aunque venimos a la iglesia, aunque nosotros adoramos, aunque damos el diezmo, aunque nosotros damos toda nuestra vida, aunque oramos invirtiendo nuestras vidas en el Señor y aún salimos a las misiones. ¿Qué significa Cristo? Muchas veces no lo sabemos. Muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, pero no por creer en Dios es que nosotros entramos al reino de los cielos. Podemos ver que en Santiago la palabra nos dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también, y ellos tiemblan. No por creer en que Dios existe, simplemente nosotros somos salvos, como quizás muchos de nosotros hoy hemos creído. O algunos dicen, yo creo en el Mesías, yo creo en Cristo. Pero bien, los judíos creen en Cristo, los judíos creen en un Mesías, pero no por ellos son salvos. Unos dicen, creo en Jesucristo, pero no saben quién es realmente, qué significa que Jesús es el Cristo. Y por eso es que nosotros vemos que en la iglesia muchas personas andan errantes, aunque han profetizado, aunque ellos han hecho milagros, aunque ellos han sanado enfermedades y echado fuera demonios y están experimentando grandes milagros de Dios, vemos que su vida no se llena. Vemos que no tienen un propósito en su vida. Vemos que a la hora de compartir el evangelio pueden hablar de todo, pueden hablar de testimonios, pero no saben exactamente quién es Jesús y por qué Él es el Cristo. Aunque este es el objetivo de la Biblia, aunque este es el centro de la Biblia, aunque esta es la predicación de todas las personas en la iglesia primitiva. Incluso Jesús mismo predicó de esto. En Juan 5:39 nos dice, escudriñáis las escrituras creyendo que en ellas tenéis la vida eterna. Pero todas esas escrituras dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este es el problema de la iglesia hoy. Este era el problema de estos que en Mateo 7 le reclamaban a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros y hemos testificado y hemos echado fuera demonios. Este es el problema, que aún habiendo experimentado muchas señales de Jesús, no sabemos quién es Jesús exactamente. No sabemos qué es el Cristo exactamente. Hoy yo les quiero hablar un poco acerca de este tema. ¿Qué significa Cristo? Aunque ayer escuchamos un poco de esto, me gustaría que nosotros lo tomásemos desde un ángulo un poquito diferente. Para saber qué es el Cristo o por qué Jesús es el Cristo, debemos de entender algo primero. Jesús es el nombre de la persona que vino a efectuar la obra a esta tierra, pero Cristo no forma parte de su nombre. No es que Jesús sea el nombre y que Cristo sea el apellido, quizás como muchos de nosotros lo hemos sabido. Cristo es la posición, el oficio, en otras palabras, el trabajo que Él ha tomado, es su cargo. Es como nosotros cuando llamamos al presidente. El presidente tiene un nombre, pero su cargo es presidente. De la misma forma, el nombre de aquel que vino a salvarnos es Jesús, pero su cargo es el Cristo. Y bien, ¿por qué necesitamos al Cristo? ¿Por qué necesitamos que el Cristo venga a nuestras vidas? Específicamente en la Biblia, ¿por qué nos dice que necesitamos al Cristo? Porque es que Dios mismo, que está en su gloria, que está en un lugar altísimo, lleno de gloria, en donde la gloria sigue creciendo más y más, ¿por qué es que este Dios se tiene que humillar, bajando en la forma de un hombre, llegando a esta tierra, y no solo humillarse para tener una forma de hombre, sino también morir, padecer, y luego no solo esto, sino resucitar por el problema? ¿Qué problema es tan grande que Dios mismo tiene que hacer esto? ¿Qué problema es tan grande que el Cristo tenga que venir a esta tierra? ¿Qué problema tenemos nosotros que es tan grande para que necesitemos de un Cristo? Para conocer esto necesitamos conocer cómo es el hombre originalmente, cómo fue creado el hombre originalmente. Porque el hombre cuando fue creado originalmente no tenía ningún problema. El hombre cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Génesis 1:26 hasta el 28, ustedes lo saben bien, ¿verdad? Que hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo, nos dice en Génesis 1 del 26 al 28. Entonces nosotros vemos que cuando el hombre fue creado por Dios, lo hizo de una manera muy peculiar, lo hizo diferente al resto de la creación, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa la imagen y semejanza de Dios? Muchas veces hemos dicho, sí, somos la imagen de Dios, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Cómo es Dios para que nosotros tengamos su imagen? Juan 4:24 nos habla de la naturaleza de Dios, un poco de cómo es Dios. Y Jesús dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y las que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿correcto? Entonces Dios es espíritu, y el hombre que fue creado a la imagen de Dios fue creado como un ser espiritual. ¿Y cómo más es la imagen de Dios? Colosenses 1:15 nos habla un poco más de la imagen de Dios y nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Nos dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y cuando está hablando Colosenses 1:15 de Él, está hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando nosotros fuimos creados, fuimos hechos como un ser espiritual, pero no como cualquier ser espiritual, sino como un ser semejante a Cristo incluso. Imagínense eso. Cuando el hombre fue creado originalmente, fue creado como un ser que lo tenía todo. Tenía una similitud muy grande al estado de Cristo. Era un poco menor que Dios, nos dice la Escritura en el Salmo 8. Nos dice que le hiciste poco menor que los ángeles. En la versión original nos dice que le has hecho poco menor que Dios. Así que vemos que las personas eran criaturas muy impresionantes, hechos a la imagen de Dios. Y al estar hechos a la imagen de Dios, ¿qué significa esto? Génesis 2:7 nos dice que cuando nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, quiere decir que Dios formó un muñeco del polvo, formó nuestros cuerpos del polvo, pero en ese momento no estábamos vivos, sino que cuando Dios sopló aliento de vida sobre este polvo, cuando Dios sopló aliento de vida sobre este muñeco muerto, entonces el hombre fue un ser viviente, no antes, no después. Cuando Dios entra sobre el hombre, es que nosotros somos seres vivos. Esto es lo que significa ser un ser espiritual. Ser un ser espiritual significa que nosotros dependemos de estar dentro de Dios. Si estamos dentro de Dios y si Dios está dentro de nosotros, somos seres vivientes. Ayer se explicaba, como un pez dentro del agua, como un árbol que tiene su raíz en la tierra. Si un pez está dentro del agua, está vivo y no tiene ningún problema. Si un árbol tiene su raíz dentro de la tierra, está vivo y no tiene ningún problema. Si el hombre está dentro de Dios, si Dios está con el hombre, no hay ningún problema. Para eso fue creado el hombre. El hombre fue creado para estar junto con Dios. Y cuando estaba con Dios no tenía ningún problema. Ahora bien, cuando las personas estaban con Dios, ellos tenían un pacto, una promesa que ellos tenían que guardar para que pudiesen estar con Dios. ¿Cuál es esta promesa? Génesis 2:16-17 nos dice la promesa. De todo árbol del huerto pueden comer, pero excepto de este árbol que está en medio del huerto, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Esa fue la promesa que Dios dio. Y nosotros podemos hacer muchas promesas, o muchas preguntas, acerca de esta promesa. ¿Por qué Dios dio esto si sabía que íbamos a fracasar? ¿Por qué Dios es tan malo para poder darnos una condición así? Podríamos decir muchos. Pero realmente la intención de Dios al darnos esta promesa era que guardásemos su palabra. Nosotros somos creación de Dios y debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos de estar debajo de la palabra de Dios. Y esto significa que nosotros estamos debajo de esta promesa. Estamos debajo del mandato de Dios. Es obedecer a la palabra de Dios. Y Dios nos había dado una palabra muy fácil de obedecer. Pueden comer de todo lo demás, excepto de este único fruto que está en medio del huerto. Era algo fácil. Era una palabra a la que si se aferraban, tenían vida. Y que si no, morían, ciertamente. Y nosotros sabemos qué pasó con esa promesa. El hombre cometió un pecado. Pero ¿quién está detrás de este pecado? ¿Cuál es el problema verdadero del hombre?
El problema de las personas hoy en día no es la familia, no es el amor, no es la sociedad, no es la política, no es la economía, no es que haya enfermedad. El problema fundamental del hombre que nos habla la Biblia es que desde este momento de la creación el hombre tenía un pacto, una promesa de Dios, pero que al desatarse de esta promesa el hombre queda separado de Dios. Y cuando el hombre está separado de Dios, ¿cómo es? Es como un pez que está fuera del agua, es como un árbol que está fuera de la tierra, es como este muñeco de tierra que ahora pierde el Espíritu de Dios. Ahora este hombre está muerto, y como está muerto, todos los problemas vienen a este hombre. Ahora bien, ¿desde dónde empieza este problema? ¿Cómo es que nosotros podemos ser separados de este Dios que nos ama, este Dios que nos hizo de una manera muy impresionante, que nos dio mayordomía sobre toda la creación? ¿Cómo es que podemos quedar separados de Él? ¿Qué en esta tierra nos puede separar de este amor de Dios? ¿Qué es algo tan suficientemente grave que nos separe de Dios? El pecado. Isaías 59:2 nos dice que he aquí, Jehová no ha ocultado su rostro y no ha agravado su oído para no oír, pero nuestras iniquidades son las que hacen división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Lo que nos dice la palabra de Dios es que el pecado es tan grave, es tan severo, que nos separa de Dios, el Dios Todopoderoso. Piensen en esto: el Dios que es todopoderoso, el Dios que todo lo puede, creador de los cielos y de la tierra, hay una cosa que no puede hacer: no puede estar con su creación más querida, no puede estar con nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Piensen en lo que dijo Jesús en la cruz. Jesús, cuando cargó la cruz, ustedes saben lo que Él exclamaba cuando Él cargó el pecado de todo el mundo. Cuando entró el pecado a Él, cuando Él tenía que encargarse del pecado, Él gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús, que era Dios mismo, Jesús que siempre disfrutaba la presencia de Dios, Jesús que decía que Él era uno con el Padre, cuando entra el pecado, cuando verdaderamente siente un poco del pecado de la humanidad: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Así de grave es el pecado que tuvo la humanidad. ¿Y qué es este pecado? El pecado no es como nosotros lo conocemos. No está hablando de un mal ético o moral. No estamos hablando simplemente de hacer malas acciones. No estamos simplemente hablando de tratar mal al prójimo o de no prestarle dinero cuando necesite. Estamos hablando de que el pecado más severo que la palabra de Dios nos habla, el pecado fundamental, el origen de todos los males, es haber perdido la palabra de Dios, es haber perdido el pacto de Dios. Esto es el pecado que nos separa de Dios. Génesis 3 lo dice: desde el momento en el que la mujer comió de este fruto, quedó separada de Dios. Se dio cuenta de que ya no estaba con Dios, de que estaba en desnudez. Este es el problema del hombre: se ha separado de Dios por el pecado. Pero ¿qué ha causado este pecado? ¿Por qué nosotros pecamos si tan bien estábamos? ¿Qué es lo que nos causó el error? Génesis 3 también nos da la respuesta. Hay un ser llamado Satanás, la serpiente antigua, nos dice Apocalipsis 12:9, que es el que engaña a todo el mundo. Y este Satanás, este ser maligno, solo tiene un objetivo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Eso es lo que quiere el ladrón. Eso es lo que quiere Satanás en nuestras vidas: hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo puede hacer esto? Con el hombre que está con Dios, quitándole la palabra, quitándole el pacto, que el pacto se nuble, que no entienda la verdadera palabra de Dios. Esto es lo que Satanás ha hecho en Génesis 3, es lo que él vino haciendo durante todo este tiempo. Estos son los problemas del hombre. El hombre, cuando está con Dios, es feliz, pero ahora está separado de Dios, totalmente desconectado de Dios. Y por esto ocurren todos los problemas. ¿Y por qué se separó de Dios? Porque hay un pecado en la vida del hombre, que es perder la palabra de Dios. ¿Y por qué pierde la palabra de Dios? Es que hay un ser maligno que se llama Satanás, cuyo objetivo es matar, es robar, es destruir, y lo hace engañando al hombre para que quede separado de Dios. Y si el hombre queda separado de Dios, nada puede hacer. Juan 15:5 nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Eso es el estado del hombre.
Así que el hombre, aunque fue creado como un ser a la imagen de Dios, aunque lo tenía todo, aunque el hombre no necesitaba trabajar para comer y subsistir, ahora queda separado de Dios completamente por el pecado y por Satanás. Y bien, ¿qué pasa con esos tres problemas fundamentales? Estos tres problemas son la raíz de todos los problemas que hoy en día vemos en la sociedad. Me gustaría que me acompañen a la Biblia para ver un poco de esto. En Génesis 3, versículo 16. Génesis 3, versículo 16 nos habla de todos los problemas que empiezan a acontecer después de que el hombre tiene su caída. Génesis 3, 16. Si lo tenemos. Génesis 3, 16. Les voy a leer un poco de la palabra. Nos dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16 nos habla del inicio del dolor del parto de la mujer. Anteriormente nosotros no sabemos si a la mujer le dolía o no el tener un hijo, pero aquí nosotros nos dice: multiplicaré en gran manera el dolor de tu preñez. Pero no quiere decir simplemente que a la mujer ahora le dolió dar hijos, sino que entra el dolor a la vida del hombre. Antes, cuando las personas estaban con Dios, no tenían razón de tener dolor, no tenían razón de sufrir. Pero ahora que están separados de Dios, entra el dolor a la vida del hombre. En la segunda parte del versículo vemos: y tu deseo será para tu marido, y tu marido se enseñoreará de ti. Ahora, el hombre y la mujer que antes fijaban sus ojos en Dios, que antes tenían como el mayor a Dios, ahora ya no tienen a Dios. Ahora Dios está fuera de sus vidas. Están separados de Dios, y por eso ¿en quién se fijan? En uno al otro. La mujer en el marido, y el marido en la mujer. Y ambos no son perfectos. Ambos son personas débiles que no se pueden gobernar, pero de todas formas intentan gobernarse. ¿Y qué surge aquí? El problema de la familia, porque han perdido la presencia de Dios sobre sus vidas. En el versículo 17, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al hombre le llega un problema. Ahora la tierra es maldita. Ahora la tierra antes le daba fruto sin que trabajase. Todos los animales le obedecían y él podía gobernar sobre toda la tierra, pero ahora, maldición. ¿Y ahora cuál es la maldición? El hombre tiene que labrar y labrar para apenas poder comer un poquito. ¿Y saben qué? Cuando se esfuerza el hombre, no recibe la recompensa de su esfuerzo. La tierra le produce espinas y cardos ahora. Con el sudor de tu frente vas a comer, vas a labrar hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Acaso el hombre era originalmente polvo? Cuando fue creado el hombre, era imagen, era semejanza de Dios, era semejante a Cristo, era el mayordomo de Dios, era el Hijo de Dios. Pero ahora, ¿qué le dice Dios? Polvo eres y al polvo te vas a volver. Hay muerte en tu vida ahora. Estás separado de Dios. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que no se acaba con la muerte, no se acaba con el juicio. Si seguimos nosotros viendo estos versículos, en el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva ahora tiene un nombre. Antes solo se le llamaba a la mujer, pero ahora se dan cuenta, Adán le pone nombre a Eva. ¿Y por qué le pone nombre? No solamente porque ahora ella cayó a ser al nivel de un animal. Adán le ponía nombre a los animales, ¿verdad? Pero ahora su mujer le pone nombre. ¿Pero por qué le pone así? Porque ahora ella es la madre de todos los vivientes. Ahora todo lo que va a vivir va a estar en este mismo estado, separado de Dios, en un estado pecaminoso y bajo el dominio de Satanás. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es la naturaleza del hombre ahora. El que era hijo de Dios ahora se vuelve un hijo de Satanás y queda con todos estos problemas. ¿Desde cuándo? Desde que se ha separado de Dios. Y este estado del hombre es tan temible que me gustaría ver un versículo. Se los voy a leer. Está en Miqueas 7, del 1 al 5. Nos dice cómo vive el hombre ahora. Miqueas 7, del 1 al 5 nos dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer.
Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Así quedó el hombre que una vez era un hijo de Dios, que lo tenía todo, en maldición total. Problemas familiares, problemas de la tierra, problemas de enfermedad por la tierra, problemas de economía, problemas de muerte, problemas de los hijos y de la descendencia. Ahora ya no saben en quién confiar, ahora todos se van a gloriar y están lejos de Dios, y el más recto es un espino, el más justo es un zarzal, nos dice la palabra. Este es el estado del hombre hoy en día, hermanos y hermanas. Esto es el estado del mundo. No porque vengamos a la iglesia se nos soluciona esto. No porque en algún momento nosotros hayamos reconocido verdaderamente que existe un Dios se soluciona esto. La palabra nos dice en Isaías 64, nos dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. No hay ninguna justicia que pueda solucionar este problema ante los ojos de Dios, porque Satanás existe y el hombre no le puede vencer. El pecado existe y el hombre por sí solo no puede resolverlo. La separación con Dios existe y el hombre no puede llegar a Dios por su cuenta. Jeremías 2:13 nos dice: dos males ha cometido mi pueblo. Uno, me dejasteis a mí fuente de agua viva. Y dos, cavasteis cisternas para sí mismos. Pero estas cisternas son rotas y no retienen agua. No podemos llegar a Dios por nuestra cuenta. Jeremías también nos dice, en el capítulo 2, versículo 20, nos dice: aunque te laves con lejía, aunque te laves con hisopo, tu pecado permanece. Esa es la realidad del hombre. El hombre no puede resolver su propio problema. Pero ¿saben qué? Aunque el hombre esté en ese estado tan deplorable, aunque el hombre esté en un estado en donde por más que se esfuerce, por más que profetice, por más que vea milagros, por más que eche fuera demonios y por más que haga todo tipo de sanidades y que hable lenguas, por más que todo esto, el hombre permanece en ese estado. Pero Dios ha dado una respuesta. Pero Dios desde el principio sabe, el hombre no puede resolver este problema, y por eso Él da la Biblia, para que la Biblia nos hable de quién va a venir a resolver este problema. Dios dice: ustedes no pueden resolver el problema, yo voy a mandar a alguien que sí puede. Génesis 3:15, después de la caída del hombre, después de que el hombre perece, Dios le dice una palabra. A la serpiente le dice: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, esta te herirá en la cabeza. Dios promete a alguien que va a poder destruir la autoridad de Satanás, a alguien que va a poder pisotear la cabeza de Satanás, y este alguien va a ser simiente o semilla de mujer. Así Él prometió resolver el problema de Satanás. Isaías 53, un versículo que ustedes muy bien saben, que Él va a ser molido por nuestros pecados, que por su llaga nosotros vamos a ser curados. El castigo de nuestra paz estará sobre Él. Nos dice el versículo 5 y 6: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada quien sin su camino, pero Jehová, ¿qué ha hecho? Ha cargado todo nuestro pecado sobre Él. Dios promete a alguien que va a cargar el pecado de toda la humanidad. Dios permite a alguien que va a resolver el pecado de toda la humanidad. Isaías 7:14: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Isaías 7:14 nos promete Emmanuel, y ustedes saben qué significa Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Dios promete que a través del hijo de esta Virgen, Dios va a estar de nuevo con nosotros. Nosotros que estábamos separados de Dios y estábamos totalmente desconocidos como hijos de Satanás, ahora vamos a poder experimentar Emmanuel gracias al Hijo de la Virgen. Constantemente la Biblia, a través de las leyes, a través de la historia, a través de las profecías de los profetas,
a través de los salmos incluso nos dice, va a venir un Mesías, va a venir el Cristo, aquel que va a poder resolver el problema de la humanidad. Este va a venir. Eso es el tema de todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios nos reitera constantemente. Incluso el arca del pacto, incluso las ciudades de refugio, incluso el cordero pascual, la roca en el desierto, el maná. Todo esto nos habla de que el Mesías va a venir. Aquel en quien nosotros vamos a tener refugio. Aquel que va a hacer que nos encontremos con Dios. Aquel que va a resolver el problema de Satanás. Y uno de los puntos más fuertes que yo les quiero explicar ahora es por qué se le llamó Mesías. Mesías es una palabra en hebreo y significa ungido. Esta misma palabra en griego es Cristo. Entonces Mesías y Cristo son la misma cosa. Ambos significan el ungido. ¿Y por qué Dios prometió a un ungido? ¿Qué quiere decir que Él vaya a enviar al ungido? Porque Él no dijo yo voy a enviar simplemente a un Salvador. Y Él dijo, ¿por qué simplemente no iba a enviar a cualquier otro título? Porque Él dijo ungido. Es que habían 3 oficios ungidos en el Antiguo Testamento. 3 oficios importantes que Dios había puesto como señal o como sombra de lo que iba a venir a hacer el Mesías. Estos 3 títulos los escuchamos ayer: el rey, el sacerdote y el profeta, explicando cada una de estas cosas. ¿Qué tenían que hacer los reyes? Los reyes eran personas que fueron levantadas para que ellos pudiesen proteger al pueblo y para que ellos pudiesen derrotar al enemigo. Si ustedes leen la Biblia, después de la época de los jueces, los israelitas pidieron un rey como las demás naciones que estaban alrededor de ellos, porque ellos no confiaban en que Dios pudiese protegerlos. Y ellos piden un rey exactamente para que este rey pueda librar sus batallas y que pueda vencer a los enemigos. Y entonces surgieron los reyes de Israel. Los reyes de Israel, cuando ellos se aferraban al pacto, el pueblo ganaba. Pero cuando ellos perdían el pacto de Dios o perdía la presencia de Dios, el pueblo de Dios caía totalmente. De los reyes dependía la victoria. De los reyes dependía si el pueblo verdaderamente se había reconciliado con Dios o no. El rey más grande de todos, ¿quién fue? El rey David. El rey David, que fue el más impresionante de todos, incluso el mejor de los reyes humanos, no pudo deshacer completamente al verdadero enemigo, Satanás. Satanás, que es el verdadero enemigo, David, que es el verdadero rey, perdió ante el verdadero enemigo, que es Satanás. Entonces, los reyes humanos no pudieron vencer lo que es al verdadero enemigo, que es Satanás. Por eso se necesitaba de un verdadero rey que llegase a esta tierra para poder vencer al verdadero enemigo de la humanidad, que es Satanás. Los sacerdotes, ¿para qué fueron levantados? Los sacerdotes, ellos estaban a cargo de ofrendar a los animales para que con la sangre de los animales el pecado del pueblo quedara expiado, quedara resuelto. Porque Levítico 17:11 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que los sacerdotes constantemente se encargaban de resolver el pecado. Pero ¿qué pasaba? El pecado seguía prevalente en el pueblo. Constantemente, día tras día, las personas pecaban. Entonces los sacerdotes tenían que sacrificar y sacrificar y no se acababa. Entonces ellos se limpiaban con la sangre y otra vez se manchaban. Una y otra vez el pecado seguía en las vidas de las personas. Los sacerdotes humanos no podían resolver el problema del pecado. Y los profetas, que son el último oficio ungido, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Los profetas fueron levantados en el tiempo de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba perdiendo la palabra de Dios. Cuando el pueblo no se volvía a la palabra de Dios, Dios levantaba un profeta para poder hacer que el pueblo se regresara a Dios. El primer profeta, ¿quién fue? Moisés. Y Moisés, ¿cuál era su función? Cuando el pueblo se tenía que ir a encontrar con Dios en un monte, ellos vieron oscuridad, ellos vieron rayos, ellos vieron tinieblas y tenían un gran temor de poder ir a encontrarse con Dios. Entonces el pueblo le dice a Moisés: Moisés, ve tú para que tú te encuentres con Dios y tú después nos dices qué es lo que Dios te ha dicho. Moisés preguntó a Dios y Dios dijo que estaba bien. Así Moisés se volvió el primer profeta. El primer profeta, ¿qué cargo tenía? Ser un puente entre Dios y las personas, el pueblo. Ser un intermediario entre Dios y el pueblo. En otras palabras, conectar a Dios y al pueblo. Pero ¿qué pasó? Ni los profetas, ni el mayor de ellos, ni el menor de ellos,
realmente pudo restaurar la conexión entre Dios y el hombre. Se necesitaba de un verdadero profeta para poder hacer todo esto. Por eso se necesitaba de un Cristo, un ungido verdadero, un verdadero rey que fuera a vencer a Satanás, un verdadero sacerdote que fuera a vencer el pecado y un verdadero profeta que fuera a reunirnos con Dios. Mucho tiempo los israelitas esperaron a ese Cristo. Ustedes, si se fijan en lo que decía la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús, ella dice: cuando venga el Cristo, Él nos va a declarar todas las cosas. Esto era la fe que tenía una mujer samaritana, una de las mujeres con una posición muy baja en la sociedad, pero incluso ella creía: el Cristo va a venir a restaurarnos. Todos los israelitas, quiere decir, esperaban al Cristo, esperaban al Mesías, porque sabían que cuando viniese el Mesías, todo el problema se iba a arreglar. Hace 2000 años aproximadamente, llegó un hombre que se llamó Jesús a esta tierra. Él hizo muchas cosas. Él hizo sanidades, Él hizo milagros, Él dio mensajes históricos, Él redarguyó a las autoridades, Él hizo muchas cosas. Pero lo principal que Él hizo fue ser el Cristo. ¿Y cómo Él fue el Cristo? A través de la cruz y a través de la resurrección. Quiero que veamos el libro de Hebreos, por favor. En el libro de Hebreos, si me acompañan, al capítulo 9, Hebreos 9. Hebreos 9, del versículo 12 al 14. Hebreos 9, del 12 al 14 nos dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Jesús, cuando vino como el Cristo, Él cargó la cruz, ofreciéndose a Él mismo como el verdadero sacrificio. Aquí nos dice: no como machos cabríos ni como becerros, sino Él con un solo sacrificio entró de una vez al lugar santísimo. El lugar santísimo era en donde no se podía entrar con pecado, porque si se entraba con pecado en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, uno moría instantáneamente. Pero Él nos dice que Él entró de una vez al lugar santísimo y nos dio eterna redención. Jesús, como el verdadero sacerdote, no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que ofrecer una y otra vez la ofrenda, sino que de una sola vez Él resolvió todo el pecado de la humanidad. Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Él entregó su vida para rescatarnos a nosotros. Romanos 8:2 nos dice que antes nosotros estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte, pero que ahora nosotros estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado de esta ley del pecado y de la muerte. Antes estábamos en el pecado, antes el pecado era una ley sobre nosotros que nos ataba constantemente, pero ahora por el sacrificio de Jesús, que es el Cristo, fuimos liberados completamente de este pecado, de una vez, eternamente, perfectamente. La cruz de Jesús no fue carente para expiarnos del pecado, no le faltó a Él para quitarnos del pecado. Por eso Él es el sumo sacerdote, verdadero sumo sacerdote, eterno. ¿Qué más hizo Él en la cruz? Si nos fijamos en Hebreos 2. Hebreos 2, del 14 al 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos nosotros éramos sujetos a la muerte, éramos siervos de la muerte, teníamos temor de la muerte. ¿Y quién es el que tiene el imperio de la muerte? ¿Quién es el que tiene la autoridad de la muerte? ¿Quién es aquel que es el poseedor de las cadenas? Satanás. ¿Pero qué vino a hacer Él? Él participó de carne y de sangre para ser aquel que viniese y destruyese por completo al que tiene el imperio de la muerte. Primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Y
Todos los que están en el pecado son del diablo. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Jesús, como el Cristo, Él no fue como cualquier rey que simplemente venció a un rey humano. No simplemente derrotó a un contrincante humano, sino Él venció a aquel que era el príncipe de la potestad del aire. Él venció a aquel que la Biblia dice que era el Dios de ese siglo. Él lo venció completamente en su resurrección, porque el diablo es el que tiene el poder de la muerte. ¿Y qué es la resurrección? Vencer la muerte. Si nosotros nos fijamos en Apocalipsis 17:12, ¿qué nos dice? Apocalipsis 14, nos dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey que derrotó al rey de este siglo, al usurpador de este siglo, le venció completamente y nos liberó completamente. Ya no somos hijos de Satanás, ya no somos esclavos de Satanás cuando hemos creído en Jesús como el Cristo, el Rey de reyes. Una última cosa que Él hizo, aunque hizo muchas más, en Hebreos 10, del 19 al 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí nos dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Les recuerdo que el lugar santísimo es el lugar en donde se manifestaba la presencia de Dios. En pocas palabras, ahora tenemos un camino libre para entrar con Dios, porque antes, en el Antiguo Testamento, no cualquiera se encontraba con Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote de ese año, después de haber expiado su pecado, después de haber expiado el pecado de todo el pueblo que él representaba, entraba al lugar santísimo con gran temor, con gran temor. ¿Por qué? Porque si él se encontraba con un solo pecado ante Dios, él se moría al instante. Él no podía ver la presencia de Dios cuando estaba con un pecado. Por eso, cuando él entraba al lugar santísimo, aunque era un tiempo de mucha gloria, aunque era un gran honor encontrarse con Dios, también era un tiempo de miedo, porque no era fácil encontrarse con Dios. Era un tiempo en el que un pequeño pecado podía hacerle morir. Y así era el Antiguo Testamento. Así era el encontrarse con Dios en el Antiguo Testamento. Casi imposible. Pero cuando Jesús cargó la cruz, ¿qué ocurrió? Los cielos se oscurecieron. Ocurrieron terremotos, las rocas empezaron a explotar, las tumbas se abrían y los que dormían se levantaban, nos dice la Escritura. Y una cosa más es que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió de arriba para abajo. Un velo grueso que nos dividía de Dios, una pared inmensa que nos dividía de la presencia de Dios, fue rota por este sacrificio. Y aquí nos dice que su cuerpo, el cuerpo de Él, es este velo. Rasgando su cuerpo, destrozándose Él en la cruz, nos abrió un camino para el Padre. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se encargó de ser el verdadero profeta que nos reúne con Dios. No como los antiguos que quizás hablaban palabra de Dios, pero que ellos por ellos mismos no podían regresarse a Dios. Él abrió el camino perfecto para que nosotros nos encontrásemos con Dios de una vez y para siempre. Por eso Hebreos 10:14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, la cruz de Jesús no es una cruz a la que le falta, no es una cruz que necesite nuestra ayuda, no es una cruz carente, no es una cruz con que nosotros tengamos que hacer algo más en nuestra vida. La cruz de Jesús y la resurrección de Jesús son perfectas para poder resolver el problema del hombre. Porque el problema del hombre no se origina de nada más, sino de la separación de Dios. Cuando estábamos separados de Dios por el pecado y por Satanás, todos los problemas de nuestra vida estaban vigentes. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se encarga de ser el Cristo? Él es el verdadero rey que destruye a Satanás. Él es el verdadero sacerdote que destruye el pecado. Él es el verdadero profeta que nos reúne con Dios. Y si estamos con Dios, todos los problemas ya están resueltos, hermanos. Porque si estamos con Dios, ¿qué nos falta? Nada realmente nos falta. Cuando estamos con Jesús, con el Cristo, cuando creemos que Jesús es el Cristo,
No simplemente como un Juan el Bautista, no simplemente como un Elías, no simplemente como un Jeremías, no simplemente como alguno de los profetas, no simplemente como un Salvador, no simplemente como un Señor. Cuando creemos que Él, como el Cristo, puede ser nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces tenemos vida y vida en abundancia. Entonces somos hechos hijos de Dios. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gustaría que viéramos Primera de Juan 5:1, por favor. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús, como el verdadero Rey, derrotó a Satanás, como el verdadero sacerdote, eliminó el pecado, como el verdadero profeta, nos abrió el camino para encontrarnos con Dios, y que si nos encontramos con Dios, si tenemos solución al pecado, si tenemos solución a Satanás, todos nuestros problemas ya están resueltos. Si creemos en esta verdad, somos hechos hijos de Dios. Podemos estar con Dios de nuevo. Podemos entrar dentro del estado de la creación nuevamente. Otra vez nos volvemos hijos de Dios. Recibimos el espíritu de adopción. Verdaderamente ahora nosotros no somos llamados huérfanos, somos llamados hijos. Somos llamados amigos incluso de Dios, nos dice la palabra. Somos llamados hijos de Dios cuando creemos que Jesús es el Cristo. Nicodemo iba con Jesús y le preguntaba: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser que un hombre entre dentro del vientre de la madre y luego salga de nuevo? Jesús decía: ¿eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Hablándote de lo terrenal, no entiendes. ¿Cómo puedo hablarte de las cosas espirituales? Aquí en Juan nos da la respuesta. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos ser nacidos de Dios y no del pecado y no del diablo? Creyendo que Jesús es el Cristo. Creyendo que Jesús es el Cristo. Este es el objetivo de toda la Biblia. Juan 20:31 nos dice que toda la Biblia fue escrita por esto. Todos los apóstoles de la iglesia primitiva en el libro de Hechos predicaron que Jesús es el Cristo. Jesús mismo dijo: toda la Biblia da testimonio de mí. Todos los antiguos, ya sean los profetas, ya sean los reyes, ya sean los sacerdotes, los salmistas, incluso ellos decían: Jesús es el Cristo, va a venir un Mesías, va a venir el profeta, decía Moisés, y cuando venga el profeta le van a oír, vais a obedecer su voz, decía Moisés, va a venir un profeta mayor que yo. Zacarías decía: he aquí, Israel, viene tu rey en pollina de asno. Iba a venir un rey que iba a ser mayor sobre todos. Iba a venir un sacerdote que iba a expiar el pecado de toda la humanidad, siendo Él el que cargase sobre Él el pecado de todos nosotros. Toda la Biblia habla de esto, hermanos. Toda la Biblia habla de que Jesús es el Cristo. Toda la Biblia habla de que este es el único camino para encontrarse con el Padre. Y al encontrarse con el Padre, tenemos vida. Hermanos, regresando un poco a Mateo 7, 21 y 23, estos profetas que daban muchas profecías, estos que echaban fuera demonios, estos que quizás habían hecho muchos milagros y señales en el nombre de Jesús, ¿por qué Jesús les dijo que hacían maldad? Aunque estas cosas son buenas, no son el eje. Aunque estas cosas quizás son señales que apoyan ese mensaje, no son el centro, hermanos. Eso es lo que nos debemos de dar cuenta. Ante todo lo demás debemos de creer correctamente. Si hay algo en lo que debemos de ser muy sensitivos y muy estrictos y muy de acuerdo a la Biblia, es en la fe. Porque si no tenemos la fe correcta, hermanos, no somos salvos. Si no tenemos la fe correcta, cuando lleguemos ante el Señor, puede ser que nosotros estemos en esta misma situación. Señor, Señor, pero si fuimos a la iglesia todos los domingos. Señor, Señor, pero si escuchamos bien el mensaje todos los domingos. Señor, Señor, pero si diezmamos. Señor, Señor, tú nos sanaste en aquella ocasión. Señor, Señor, hicimos milagros, hasta echamos fuera demonios. Si no creemos de la forma correcta, si no hacemos la voluntad del Padre, que es creer en el Hijo de la forma correcta, puede ser que Él nos diga: nunca os conocí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por favor, hermanos, de esto depende nuestra vida.
De esto depende nuestra fe. Creer que Jesús, ese Cristo, es lo más esencial de la Biblia. Este es el Evangelio de la Biblia. Y si creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué creemos? Creemos que Jesús, a través de su cruz y su resurrección, se encargó ya de resolver todo el problema fundamental del hombre. Y si el problema fundamental del hombre es resuelto, todos los problemas del hombre también son resueltos. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que cuando crean y vayan a casa de repente van a tener un saco de dinero esperándolos, o que de repente se les vaya a sanar una enfermedad. Claro, Dios les puede dar economía. Claro, Dios les puede dar sanidad. Yo no dudo esto, yo no estoy negando esto. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? ¿Cuál era la fe que tenían las personas en la Biblia? Me gustaría que examinásemos un pasaje y con esto ya me gustaría terminar este tiempo. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Segunda de Corintios 5, 15 a 17. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchas veces hemos visto el versículo 17 y hemos dicho, sí, somos nuevas criaturas. Sí, nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos diferentes. Pero nuestra vida no ha cambiado. Regresamos a casa y seguimos con el mismo problema. Regresamos al trabajo y seguimos con el mismo asunto. ¿A qué se refieren estos versículos realmente? Cuando nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, ya no vivimos por nosotros, nos dice el versículo 15. Aquel que murió y resucitó por nosotros, lo hizo para que nosotros ya no viviésemos por nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora vivimos por Cristo. ¿Y qué significa vivir por Cristo? No simplemente significa ser diligente en la iglesia. ¿Qué significa vivir por Cristo? Significa, el versículo siguiente lo dice, que de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Muchas personas vienen a la iglesia a orar, y vienen a la iglesia y oran de esta forma, diciendo, Dios, por favor protege a mi familia. Dios, por favor que me vaya bien en la empresa. Dios, dame sanidad. Dios, que verdaderamente a mi casa le vaya bien, que mis hijos estén bien y que mi empresa esté bien. Muchas personas vienen a la iglesia a orar de esta forma. Pero uno va a la iglesia católica y como oran los católicos, Dios, que le vaya bien a mi empresa, Dios, que le vaya bien a mi familia, Dios, que me sanes esto, Dios, que me des esto, que me des lo otro. ¿Por qué oramos de la misma manera? Incluso los budistas oran así, los musulmanes oran así. ¿Acaso conocemos a Cristo de la misma manera que los religiosos? Los idólatras idolatran, ¿por qué? Porque creen que van a obtener un beneficio. Ellos idolatran no porque les guste el ídolo, sino porque ellos piensan que si idolatran, ellos van a tener una sanidad o una protección o alguna bendición. Pero Cristo no es así, hermanos. Cristo verdaderamente, si le creemos a Cristo así, hemos venido idolatrando dentro de la iglesia. Pablo confesaba esto. ¿Cómo era la fe de Pablo? En Filipenses 4, del 11 al 13, nos dice, yo estoy aprendido en todo y por todo. Sé estar en abundancia, sé estar en escasez, sé tener hambre, sé estar lleno, yo lo sé todo. No me importa si yo estoy lleno o si estoy en escasez. No me importa si tengo dinero o no. No me importa si yo tengo una enfermedad o no. No me importa si mi familia realmente puede estar en aprietos o no. Lo que me importa es que en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación, si Dios está conmigo, realmente todo está bien. Si Dios está conmigo, aquel que nos dio a su Hijo, el que no escatimó ni a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esta es la fe que tenían los miembros de la iglesia primitiva y por eso arriesgaban su vida para compartir este mensaje, que Jesús es el Cristo. Y entonces, cuando hemos creído de esta forma, cuando ya no vivimos por nosotros mismos, sino que vivimos por Él, cuando vivimos creyendo que ya todas nuestras necesidades ya las tiene Él en cuenta, y aunque en este momento tengamos o no tengamos, ese no es nuestro interés, sino nuestro interés es que todos conozcan este evangelio. Cuando creemos de esta manera, podemos decir,
somos nueva criatura. Amén. Me gustaría orar por ustedes. Señor, te agradecemos. Tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Señor, por su sacrificio en la cruz y en la resurrección, todo está consumado. Sobre la cruz, Señor, antes de entregarle el Espíritu, tú dijiste, consumado es. Señor, todo el problema está consumado. Tú eres el verdadero Rey que ha derrotado a Satanás ya. Tú eres el verdadero sacerdote que ya ha expiado el pecado, Señor. Tú eres el verdadero profeta que ya nos reúne con Dios, Señor. Señor, y si estamos contigo, ya no tenemos ninguna falta. Ya no tengamos ninguna carencia. Señor, tú nos dijiste que con un sacrificio has hecho perfectos a los santificados. Creemos hoy en esta palabra, Señor. Ayúdanos a tener la revelación de esta palabra, Señor. Ayúdanos a creer en esta palabra, Señor. No para buscar necesidades, no para buscar milagros, no para buscar cualquier otra cosa, Señor. No para adorar a un Dios que no sabemos, Señor. Sino ayúdanos a conocer verdaderamente quién es Jesús, el Cristo de nuestras vidas. Aquel que por ser el Cristo puede ser el Redentor, el Salvador, el Señor de nuestras vidas. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Gracias.